Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Visión de Vida. Hoy vamos a hablar con un escritor, productor de teatro, un hombre que también ha incursionado en el desarrollo de las organizaciones, que ha sido un instructor de grupos de escritores dedicados específicamente a la narrativa en diferentes géneros, un gran amigo, un hombre que ha ofrecido su talento, su capacidad, su inteligencia para el desarrollo de Querétaro, y es Fernando Tamariz. Muchas gracias, Fer, por acompañarnos en este programa, en esta serie de entrevistas en las cuales pretendemos pues hacer que sobresalga el trabajo de personas que han contribuido de manera decisiva en Querétaro, en su desarrollo. En el caso tuyo, en el arte, particularmente pues la escritura. Sí, ahora. Cuéntame, tú naciste en un lugar que parece locación o espacio para un cuento de García Márquez. Ánimas Trujano. Ánimas Trujano, Oaxaca, efectivamente. Y bueno, hay incluso una película que se llama Ánimas Trujano, que fue hecha, no sé, quizá en los 50, 60. Toshiro Mifune hace de un indio zapoteca, así que tú dirás si no tiene que ver con locaciones. Sí, ahí nací. Este realizador japonés dejó mucho trabajo cinematográfico en México, ¿verdad? Bueno, mira, él es un actor, Toshiro Mifune, pero no sé en realidad si hizo más cosas en México. Yo sé de la película esa esta de Ánimas Trujano. Impresión. Entonces, Ánimas Trujano es que tiene un nombre primoroso, ¿no? Evidentemente, las ánimas del purgatorio, sí, se convierten en nombre propio. Sí. Y el señor se apellidaba Trujano. ¿Quién fue? Lo que pasa es que ya sabes que en Oaxaca hay un municipio cada metro y medio. Entonces, antes había un municipio que era San Bartolo Coyotepec, y resulta que pues un día la gente de Ánimas dijo, pues yo me quiero separar de aquí y hacemos otro municipio y otro pueblo. Y bueno, pues de ahí surgió justamente que casualmente el cementerio quedó del lado de Ánimas, y entonces, pues ¿dónde están las ánimas? En el cementerio. Entonces se quedó como Ánimas el nombre del pueblo, que era parte de San Bartolo, y luego Trujano fue por Valerio Trujano, el insurgente, que estuvo escondido durante 2 meses ahí en el pueblo, y después salió nomás para que lo mataran, porque no hizo más cosa después, pero de ahí se quedó Ánimas Trujano. Tu padre, me dices, trabajaba en Hacienda, era un funcionario del gobierno federal. Así es, él estudió física, pero se dedicó, bueno, la primera computadora que llegó a México, él la estuvo trabajando. ¡Ah, qué maravilla! Sí, y desarrolló toda su carrera en la Secretaría de Hacienda, y también pues un amante del arte, ¿verdad? Desde mi abuelo que pues fue escultor, así que Ernesto Tamariz, y pues de ahí... Ernesto Tamariz hacía sobre todo trabajos en mármol, ¿verdad? No solamente, no, yo diría que la gran mayoría... Yo le conocí. El monumento a los niños Sí. héroes ahí en Chapultepec, pero no, lo cierto es que creo que trabajaba mucho más en plastilina. Ajá. Y era básicamente un retratista, y hacía mucho, era obra por encargo. Bronce. Y de ahí, bueno, luego pasaba al bronce, ¿no? Seguramente todos han pasado por la carretera de Cuernavaca, y había un Morelos a caballo ahí que se robaron. Bueno, pues ese también era de él. Ah, qué formidable. Tú vienes de una familia que crecieron en la Ciudad de México, me decías. Cuéntame un poco sobre tu infancia, tus juegos, tus hermanos, la influencia de tus padres, tus lecturas. Bueno, pues efectivamente, nosotros somos 3 hermanos, 2 hermanas más chicas que yo, Claudia y Adriana, y bueno, pues tuvimos una infancia en el norte de la Ciudad de México, bueno, ya en el Estado de México, en Ciudad Satélite, somos satelucos,
Y pues ahí vivimos durante 20 años, fue una infancia muy linda y en la que siempre tuvimos yo creo que un gran ambiente para desarrollarnos en lo que se nos diera la gana. Nuestros padres siempre nos apoyaron y bueno, creo que siempre además hubo una muy clavada idea de que lo artístico era importante. Creo que en ambas familias, de mi papá y mi mamá, lo artístico era importante, el teatro era muy importante del lado de mi mamá, y la poesía y la declamación. Mi mamá es una gran declamadora, ¿no? Y por el otro lado, la escultura, la pintura, etc. Entonces, eso siempre fue importante en la casa y se notaba pues, en las conversaciones. Yo diría que a veces incluso era un poco snob la forma en que nos movíamos intelectualmente y en lo que hablábamos. Tú y tus hermanas seguramente tenían un vocabulario mucho más extenso y lo sabrían usar de manera adecuada, según las circunstancias. Sí, bueno, pero eso era más que nada, yo creo que por la lectura, ¿no? Porque los tres... ¿Eras un niño lector? Sí, sí, era un niño lector. ¿Vivías mucho en estas fantasías, en las historias que leías? Mucho. ¿Quiénes son los autores que te influyeron durante la infancia y la adolescencia? Salgari y Verne, por supuesto. Y después... la literatura de aventuras. Sí, por supuesto. Viajes. Y espadazos y cosas de esas maravillosas. Y después, bueno, yo creo que autores que tenían que ver con la literatura de misterio, ¿no? Como Ellery Queen, las novelas de Arsenio Lupin, Agatha Christie. Ese tipo de literatura me gustaba mucho. Encontrar quién lo hizo, ¿no? Esto es, en inglés tiene un género específico, whodunit. Exacto. Bueno, y llega el momento en que tú publicas tu primer libro, y esto ya ocurrió en Querétaro. De hecho, este ya es el segundo, porque hubo uno antes, porque yo estuve en un taller con Edmundo Valadez durante 2 años, y en la Ciudad de México, y de ahí surgieron varios cuentos que a él particularmente le gustaban. Esto tuvo que haber sido en los 80. En el 85, me acuerdo que estábamos en el edificio del Metro Valderas, ahí era el taller, y se dañó con el temblor, entonces tuvimos que irnos a otro lado. Sí, porque el maestro Valadez murió en los años 90. Sí, entonces de cuentos que a él le gustaban, de ahí saqué ese primer libro que ¿Qué se llamaba? Aurora y otros cuentos de Alborada. ¿Se ha vuelto a publicar? No, creo que salió una sola edición. Creo que todos los tengo yo en una caja, seguramente. Ah, bueno, si lo encuentras, yo te pido un ejemplar, porque tú sabes que yo soy una ávida lectora de Fernando Tamariz. Muchas gracias. Entonces, después de Aurora... Ahora sí, vino este segundo cuento que es Boxeo de Sombra. Boxeo de Sombra. Cuéntame la historia del título. Boxeo de Sombra, la verdad es que surgió un poco porque yo me di cuenta de que cuando estaba escribiendo, lo que estaba haciendo era eso, boxear conmigo mismo, ¿no? Con mis imágenes, con lo que yo proyectaba. Una finta. Era fintarme a mí mismo y que no importaba lo que yo hiciera, el otro siempre sabía lo que yo iba a hacer. Es decir, uno puede hacer como que al escribir estás inventando y en realidad no estás inventando gran cosa. Todo sabes de dónde proviene, todo tiene un porqué y cuando lo plasmas allí, pues lo que estás haciendo es volcarte tú también. Entonces eso es un poco lo que implicaba el título. Cuando salió este libro de cuentos, y el otro, Aurora, tú ya eras un padre de familia. Sí, ya. Y tenías que estar pagando colegiaturas y los gastos de la casa, y por lo tanto tú te desarrollaste también en las organizaciones. Sí. Yo te he conocido también en esa faceta de pues consultor y persona que da seminarios, que da asesoría. Sí, durante 30 años tuve el despacho de consultoría y capacitación, cambió de nombre, gente trabajando, gente avanzando después, y durante 30 años me dediqué a eso y de ahí salían las colegiaturas. Y las colegiaturas, es decir, tus hijos.
A quienes conozco, estuvimos en la Feria de Minería presentando este libro, Verdades Blancas. Verdades Blancas, y ahí estaban precisamente tu familia, Sí. tus hijos, tu madre. Cuéntame cómo sienten tu familia en general, tu labor de escritor, tu vocación, tu pasión por las letras. Bueno, yo tengo la impresión de que es algo que les gusta que haga, no solamente como lectores, porque pues también me leen, sino que creo que lo interpretan como una actividad que vale la pena hacer, por una parte, y por otra que creo que en el caso de mis hijos percibo incluso orgullo alrededor de la creación. Ellos mismos también son creadores, son artistas, así que lo entienden muy bien desde esa óptica. Háblame de tus hijos, ¿cómo se llaman? ¿Qué año, Claro. cuántos años tienen? ¿O cuáles han sido hasta este momento, que son todavía muy jóvenes, los caminos que van a seguir? Sí, tengo 3 hijos. Montserrat, que es mi chiquita de 38 años. Ella se ha dedicado a la educación, es educadora de niños. Después está Leonardo, que tiene 27 y él es cineasta. Está ya en un mes y medio de salir su primer largometraje. ¡Qué maravilla! Así que... ¿Es de ficción? Pues no me ha querido decir nada, así que la verdad que no bueno, lo sé. Ya lo veremos y le deseamos de antemano todo el éxito. Muchas gracias, Sara. Sí, Las Sábanas de Marruecos se llama ese largometraje. Y Regina... ¿Dónde lo grabó, perdón? Lo grabó aquí en Querétaro y en la ciudad de Guanajuato. Formidable, Ahí, formidable. Es una película que, al menos lo que he podido percibir, suena muy interesante. Entonces, Montserrat, Leonardo. Y luego Regina, que tiene 25 años. Ella estudió psicología, pero se dedica al arte, a la pintura. Y bueno, pues ahorita está en Pátzcuaro. Está trabajando en una galería de arte, justamente, aprendiendo el negocio. ¡Qué maravilla! Y mientras tú eras un padre de niños pequeños, imaginabas historias en la mente. ¿Cómo es tu proceso creativo? ¿A qué horas te levantas? ¿O eres un noctámbulo? ¿Cuáles son tus horarios en los que vienen las ideas como en un torrente y en qué momento los plasmas en la computadora? Híjole, te voy a decepcionar profundamente porque no llegan ni como un torrente, ni llegan de pronto, ni nada, sino que voy por la calle y de repente veo algo, se me ocurre algo y le doy una vuelta y le doy 2 y le doy 3 y digo, ya tengo la historia, y entonces me siento a escribirla. Pero generalmente no es que lo haga de una manera muy disciplinada, no es que diga todos los días me siento de tal a tal hora, no, me siento cuando tengo algo que decir, sino para qué me siento. Entonces, así es como trabajo yo. Y la mayor parte de las veces, pues te digo, son más bien situaciones que voy trabajando mentalmente y que ni siquiera me doy cuenta, porque la verdad es que me he dado cuenta que no me doy cuenta. Y que a la hora que simplemente me siento es que ya la tengo bastante armada y entonces sale. Ya. Además, has sido instructor de grupos de narradores y los has encauzado sobre todo al cuento. Sobre todo al cuento, sí. Lo que pasa es que el cuento funciona muy bien didácticamente, es decir, para que la persona aprenda a narrar es muy bueno hacerlo a través del cuento. Una novela es muy larga, entonces si alguien se sienta durante una sesión y presenta un capítulo solamente, pues no sabes hacia dónde va porque faltan otros 18. Entonces es difícil didácticamente ayudarle a que conciba historias, a que las estructure, a que utilice todos los recursos. Entonces el cuento funciona muy bien para eso. Entonces esa es la razón esencial. Además de que yo soy cuentista, entonces pues tampoco me cuesta trabajo, ¿no? En un minuto, ¿cuáles serían las técnicas que debería seguir una persona o practicar una persona que quiere dedicarse a escribir? Las técnicas, a escribir narrativa corta. Sí, bueno, pienso yo que lo primero es, tiene que leer mucho. Leer mucho. Leer mucho y leer cuento. Ese es un muy buen consejo. El ritmo del cuento es distinto al del resto de la narrativa. Y cuentistas que
puedan servir como maestros? Híjoles, que hay cientos, pero hace un momento hablábamos de Rulfo. Rulfo. Bueno, pues tiene pocos, pero bien peinados, ¿no? Entonces, sí, ya no en llamas, sin duda alguna. Sin duda alguna. Cortázar. Cortázar entre los latinoamericanos. Sí, sin duda. Roald Dahl. Otro que me encanta, Poe, aunque tiene es una narrativa ya más bien anticuada para lo que hoy escribimos, pero no deja de ser un maestrazo. Es un gran maestro. Exacto. Hablábamos del gato, ¿no? Del gato emparedado. Ándale. O Juan José Millás, que me encanta. Juan José Millás, formidable. Contemporáneo, ha estado en Querétaro, lo ha traído el Hey Festival. Así es. Es un columnista del periódico El País, ha sido periodista y sabe ponerse en los zapatos del hombre común. Sí, y sabe escribir historias cortas, extraordinarias, porque cada vez que lo entrevistan le preguntan sobre sus novelas y la verdad es que es un cuentista extraordinario, tiene una fantasía desbordada y puede hacerte una historia de la mosca que vuela. Él mismo platica una historia maravillosa, él me platicó una historia maravillosa acerca de una mosca que se mete al refrigerador. Sí, formidable. Sí, la recuerdo bien. Entonces es extraordinario, ¿no? Y bueno, leyendo a esos autores, yo creo que se aprende muchísimo. Otros españoles, otros ingleses, rusos, franceses. Tolstoy, Chekhov, que son dos clásicos de los que se aprende muchísimo. Además, Chekhov dejó muchos consejos para los cuentistas. Muchos consejos. Habló de la técnica, de los procesos de creación. Sí, y creo que además dejó muchísimos cuentos, porque además yo no sé en qué momento escribió tantísimos. Entonces, y además, ¿sabes que escribía con pluma? No lo sabía. Bueno, simplemente el bolígrafo fue posterior a él. Bueno, sí. Entonces tuvo que haber escrito con pluma, con manguillo, y mojándolo en el tintero, claro, en un papel que pudo haber sido bastante rugoso, o sea, los procesos de escritura con pluma de ave, con manguillo, son distintos del bolígrafo, de la máquina de escribir y de la computadora. Sí, claro, y creo que influye la velocidad de pensamiento. Sí, claro, porque el cuando ritmo. Está uno tecleando, va uno más rápido, y en cambio cuando va uno a mano, hasta porque se cansa, tienes que pensar en otro ritmo. Y creo que eso también debe influir. Han de tener incluso algún tipo de problemas con la mano, ¿no? Sí. El túnel carpiano. Sí, yo creo que ese tipo de, se tapó el túnel. de problemas en los que, por ejemplo, Fuentes escribía primero a mano, luego en la máquina de escribir nunca escribió a computadora, pero tenía este dedo chueco, la falange, de la presión de la pluma sobre el dedo, ¿no? Llegó a alterar la morfología de sus falanges. ¿Cuáles son tus planes, proyectos? Sé que has incursionado en el teatro, eres ahora productor. Sí, director más bien. Director. Bueno, aunque también estuvimos produciendo la última obra, sí, también le echamos. Sí, cuéntame sobre esta obra de teatro. Bueno, un grupo, precisamente alumnos míos de narrativa, gente que ha estado incluso ganando ya premios y todo, me invitaron a participar con su grupo de teatro. Eris es el grupo, y querían montar una obra que habían hecho hace algún tiempo y me invitaron a remontarla. Y entonces pues es un trabajo nuevo, porque realmente aunque el texto sea el mismo, el director viene y hace lo que se le da su gana. Entonces es muy interesante el trabajo de creación. Lo presentaron en el Corral de Comedias. En el Corral de Comedias estuvimos, terminó la temporada hace unos días, y estamos esperando justamente que en el año entrante, a principios, encontrar espacios. Incluso el Corral nos ha ofrecido también el presentarnos en algunas fechas más. ¿Cómo ves el movimiento teatral en Querétaro, el tipo de obras que aquí se montan? Mira, lo cierto es que sería, creo que poco responsable decirlo, porque no veo mucho teatro queretano, esa es la verdad. No porque me parezca malo, ni porque lo desprecie, ni mucho menos, sino simplemente porque no lo veo. Entonces, no veo mucho teatro últimamente.
He visto teatro en la Ciudad de México, he visto algunas cosas, pero no lo he hecho aquí en Querétaro. Y debo decir que, a lo mejor simplemente por coincidencia, pero las 3, 4 obras que he visto en Querétaro no me han gustado demasiado. Es lo único que puedo decir, pero no puedo generalizar. Estamos hablando de falta de calidad en el libreto, en las actuaciones, en la dirección, en el espacio, incluso la mercadotecnia. Bueno, la mercadotecnia y la promoción es, creo que algo que es un fantasma, casi no existe en general en la cultura, creo yo. Entonces poco se entera uno de eso. En el caso, creo que son distintos casos, en algún caso era la actuación, en otro caso me parece que fue como el concepto de la obra mismo que no se supo trasladar a la escena, pero bueno, pues a lo mejor es simplemente de gusto, ¿no? Es una cuestión de gustos. Y en cuanto a la vida cultural, a la cantidad y calidad de las actividades de tipo cultural y artístico que se dan en nuestra ciudad. Bueno, yo creo que es una ciudad que tiene mucha vida cultural. En cuanto a cantidad, yo creo que no nos podemos quejar. En cuanto a calidad, yo creo que en todos lados hay de todo. Hay cosas extraordinariamente buenas y cosas que no lo son tanto. Sí, que hay áreas de oportunidad todavía. Sí, yo creo que sí, y también hay que reconocer que hay cosas muy bien hechas, ¿no? Claro. Y que lamentablemente están muy bien hechas, pero que no se difunden lo suficiente y las ven 4 gatos, ¿no? ¿Y en cuanto a la literatura? Creo que pasa un poco lo mismo, aunque estoy seguro de que pasa lo mismo. Hay muy buenos escritores en Querétaro. Y creo que hay muy pocos espacios de difusión para esos autores. ¿Oportunidades de publicar? Creo que poquísimas, no solo en Querétaro, sino en el país. No veo que haya demasiada apertura, como no sea en editoriales independientes. En editoriales independientes que hacen un trabajo milagroso, porque es milagroso. Sí, es muy heroico. Muy heroico. Eso sí, verdaderamente se la rifan porque los autores nos demos a conocer. Pero no es algo que sea, las grandes editoriales son muy selectivas, lo sabemos, es un negocio. Son transnacionales. Por supuesto, y además son un negocio, entonces, o sea, no se trata de, es que es el negocio de la literatura, no, es primero negocio. Ya después es literatura, pero primero es negocio. Entonces, ¿qué se vende? Bueno, pues eso es lo que va a estar allí y te encuentras en editoriales independientes textos de mucha mayor calidad a veces, pero que no son muy conocidos porque, bueno, pues no son comerciales. ¿Cuáles son tus planes para los años venideros? Pues mira, por lo pronto, a principios de año, en febrero, debe estar saliendo el siguiente libro que se llama Colores Básicos, con el que estoy muy contento, entre otras cosas porque es un libro, el primer libro ilustrado que hago, y lo ilustró mi hijo, porque se dedica también a la ilustración. ¡Ah, qué formidable! Y entonces Leonardo lo ilustró, y eso ya es de por sí un éxito para mí, ¿no? Entonces, por supuesto. Por ahí empezar. Y en los siguientes años me parece como arriesgado decirlo, porque sé lo que no voy a hacer, ya no me voy a tratar de dedicarme lo menos posible a las cuestiones del despacho de consultoría, de capacitación, y creo que me voy a dedicar a lo que me vayan haciendo hacer. Ahorita estoy, por ejemplo, aprendiendo... ¿Estás empezando a tener la libertad del jubilado? Pues algo parecido a eso. Mira, no lo había yo pensado así, pero sí. Ahorita, por ejemplo, estoy retomando o aprendiendo escultura, que pues es algo que en mi familia lo traes en los genes, natural. Entonces, pues estoy aprendiendo a eso. Acabo de hacer un autorretrato que pues creo que quedó bastante decente, con la dificultad que tiene el retrato. ¿En qué? ¿En plastilina lo hiciste? En plastilina, sí, en plastilina. ¿Y algún día vas a hacerlo en cera para hacerlo en bronce? Ya veremos. Yo creo que más que en bronce, ahorita hay otras técnicas mucho más baratas que el bronce. Muchas gracias a ti, de verdad, con todo cariño. Y gracias a todos nuestro público tan querido, gracias a todos nuestros compañeros de radio y televisión Querétaro. Nos vemos en la próxima Visión de Vida.